Hola, hola, bueno, muy buenos días para todos y para todas quienes ya se han conectado a nuestro webinars de Perspectivas de Sostenibilidad 2023. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta ya tradicional actividad que llevamos adelante todos los fines de año desde Capacitarse. Eh, bueno, con quienes no nos conocemos, porque veo algunos nombres ahí eh, conocidos, algunos de nuestros alumni. Mi nombre es Fernando Legrand, soy coordinador regional de Capacitarse. eh, y bueno, hoy les voy a estar compartiendo este análisis que llevamos adelante, como les decía, ya desde el año 2015 de manera sistemática, todos los fines de año para poder brindar a la comunidad educativa y a la comunidad de sostenibilidad de América Latina y Caribe una perspectiva de los 5 temas que nosotros consideramos que van a ser necesario por lo menos ponerlos en el radar de sus organizaciones durante el próximo año, ¿sí? Así que sin más, vamos a dar inicio. Así que ahora a continuación les invito a conocer las perspectivas de sostenibilidad para 2023. En primer lugar, diríamos el tema de la migración, ¿sí? Que es un asunto que aparece oculto para muchos de nuestros países, que tiene gran relevancia principalmente para los países, les diría, de Centroamérica, ¿no? O sea, los que están más cercanos a la frontera entre México y Estados Unidos, o sea, de México y Centroamérica son los países donde este tema, desde mi punto de vista, debería ser prioritario y tendría que estar en la agenda, por lo menos como un tema relevante de contexto para cualquier empresa de esos países, y también para otros países de Sudamérica que están viviendo situaciones complicadas y que se están enfrentando a un éxodo de talento importante, porque el tema de la migración en realidad está vinculado al éxodo del talento, ¿no? Eh, entonces, de repente, cuando las personas más talentosas se van de nuestros países, carecemos de ese talento en nuestras organizaciones, ¿sí? Entonces, esto está empezando a generar un problema eh, relevante para muchas empresas de la región y que se va a ver, eh, creemos, un poco fortalecido en el mal sentido en este caso, durante el próximo año, ¿sí? Entonces, a prestar mucha atención a este tema de la migración, también como una oportunidad, así como es un riesgo para la fuga de talentos, que puede ser para muchas de sus organizaciones, depende de los países donde se encuentren, o el contexto socioeconómico en el que se encuentre su país, también puede ser una oportunidad para los otros países, ¿sí? Porque también la migración no solamente va hacia los Estados Unidos, también es interna dentro de América Latina, y eso también es otro fenómeno que hoy está muy latente y que no se está abordando desde una perspectiva holística, digamos, donde también hay muchas personas que pueden empujar al desarrollo de los países a donde están yendo y que por distintos motivos burocráticos y demás no están pudiendo trabajar de las competencias que tienen, no están pudiendo desarrollar sus habilidades plenas una vez que migran, ¿sí? Entonces, hay también acá una oportunidad para que las empresas tomen ese rol de ciudadanía corporativa y puedan también generar ese espacio para facilitar que ese talento que llega pueda también ser absorbido. Sobre todo hoy, en tiempos donde las oficinas son cada vez más diversas, ¿no? Y un poquito de eso vamos a hablar adelante. El segundo aspecto, también muy vinculado al contexto latinoamericano y también diríamos global, es el de la inestabilidad económica, que nosotros acá lo elegimos poner como inestabilidad económica, pero tiene fundamentalmente su raíz en el problema de la inflación, ¿sí? Muchos de nuestros países no están acostumbrados a trabajar
en un marco inflacionario, aun cuando sea de 10%. Hay países en nuestra región que están con inflación de 3 dígitos o casi llegando a los 3 dígitos. Hay países que están casi en el 15% interanual. Y después vienen otros países con menores índices de inflación, pero todos sufriendo este problema en mayor o menor medida. Y esto está resintiendo también las cadenas de suministro globales, de las cuales todos nosotros dependemos, ¿sí? Eh, y eso va a empezar a generar tensiones, ¿sí? Este tema es uno de los que comenté en agosto del año pasado, de este año, perdón, invitado al foro de Sumars, de Centrarse, en Guatemala, y en el cual ya ahí empezaban a haber signos de, por ejemplo, empresas como Ford, que en agosto estaban teniendo caída de sus acciones y eh, vinculadas a la inflación y el problema que estaban teniendo en su cadena de abastecimiento, ¿sí? Con lo cual, para que vean que esto no es solamente un problema de índole monetaria circunscrito a los gobiernos, sino que le pega directamente a las empresas, a sus resultados y a los acuerdos que ya venían teniendo con sus cadenas de suministro, ¿sí? Generalmente los procesos inflacionarios, además de generar problemas en la cadena de suministro, que son problemas netamente económicos para las empresas en este caso, también crean más pobreza, o sea, más riesgo social, si quieren, desde un punto de vista ESG. Entonces, hay que tener en perspectiva que esta inestabilidad económica va a continuar durante el próximo año, aunque pareciera que están diciendo que la inflación en Estados Unidos finalmente se empezó a moderar. Muy probablemente eso pueda llegar a revertirse. Y además que hay otros riesgos económicos vinculados a temas de deuda y demás a nivel global que están encendiendo distintas alarmas, ¿sí? En toda la región y, por supuesto, en América Latina. Siempre, como dicen, cuando resfrían los grandes, cuando estornudan los grandes, nosotros nos engripamos, ¿sí? Así que esto para tener mucha mirada de contexto. Bueno, el tercer aspecto, que ya sí, yendo más hacia el campo propio de la sostenibilidad corporativa, dejando un poquito de lado el contexto general, hablamos de la doble materialidad como uno de los temas que va a poder establecerse mucho más en las discusiones del 2023, un poco impulsado por los estándares, estos estándares que les decía que se están terminando de preparar y que van a estar básicamente para el segundo semestre del 2023, con lo cual ahí se va a hacer mucho más intensa la discusión sobre la doble materialidad, toda la gente que esté llegando tarde a la doble materialidad para entender de qué se trata, cómo analizar desde una doble perspectiva la materialidad del negocio. Pero bueno, es importante para quienes se quieran poner un pasito adelante cuando esto definitivamente venga dentro de un estándar, ¿no? Hoy en día el GRI con sus nuevos estándares que van a ser de uso efectivo, obligatorio a partir del 1 de enero, no establece la doble materialidad, pero no se cierra a que en su reporte, basado en el estándar gris, se pueda realizar una doble materialidad, ¿sí? Y justamente esto es lo que está, ya en realidad estaba pasando hace mucho. Nosotros en Capacitarse, en realidad, sin llamar la doble materialidad, veníamos enseñando cómo hacer la doble materialidad desde el año ya 2013 en nuestro curso de elaboración de reportes, con lo cual para quienes han pasado por nuestras formaciones, y allí veo algunos nombres, esto no es una novedad, pero para quienes no han tenido esa experiencia aún, tengan presente que este es un tema que se va a empezar a exigir. ¿Sí? También hay que tener muy presente, sobre todo quienes son consultores y demás,
de que no es un servicio nuevo, novedoso, innovador para vender. Eh, Tengan muy presente eso, porque de repente están ustedes trabajando con una pyme y le van a decir, ahora tienen que hacer doble materialidad y probablemente no sea el caso. O sea, no es que la doble materialidad va a invalidar la materialidad de impacto, que es la que conocemos hasta ahora, sino que en determinados casos, cuando le queremos dar una perspectiva ASG o ESG a nuestro reporte, vale hacer una doble materialidad, ¿sí? Seguramente también, bueno, en nuestro blog tenemos un par de artículos vinculados a cuándo un reporte es de sostenibilidad y cuándo un reporte es ESG, así que les recomiendo luego, si quieren ver un poco más de esto, ir a nuestro blog y- y analizar un poco eso. El cuarto aspecto, el cuarto tema que ponderamos para el 2023 es esta sigla que van a empezar a ver, entendemos que van a empezar a ver mucho más seguido durante el próximo año, que es DEI, que se refiere a diversidad, equidad e inclusión, eh, y que viene parte de la agenda mucho más fuerte en las empresas, vinculado a digamos, grupos digamos, de accionistas, inversores, institucionales y demás, que están exigiendo resultados y mejores métricas, ¿sí? Sobre todo en ciertas industrias que todavía están bastante retrasadas en este aspecto, sobre la diversidad, ¿sí? Entonces, esto me da la sensación que lo vamos a empezar a ver con mucha más fuerza. No es, repito, no es algo que no existía antes, que no se hacía ni nada por el estilo, sino que es algo que vamos a ver mucho más presente a partir de este año, ¿sí? También hay, en muchos casos, si son, por ejemplo, empresas europeas o con grupo corporativo en Europa operando en América Latina, y ustedes trabajan en o para esas empresas, tengan presente que también hay una nueva disposición reciente en la cual este tema en Europa va a avanzar a nivel de directorios y demás. Entonces, con metas no más allá del 2024-2025, con lo cual 2023 va a ser un año de una buena intensidad en estos aspectos y que muy probablemente se vea reflejada en los órganos corporativos de América Latina y también en aquellas organizaciones que quizás todavía no tienen una política de diversidad o algunos de estos instrumentos, ¿sí? La última de las perspectivas de sostenibilidad para 2023 que esperamos que también tengan un destaque significativo a lo largo del año, en las conversaciones, en todo lo que son mismo la emisión de papers, de documentos, de investigaciones, etcétera, es el tema de los derechos humanos, ¿sí? Que no es un tema ajeno, seguramente, para muchos de ustedes o en sus empresas, pero va a cobrar una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque a todas las empresas que estaban haciendo reportes de sostenibilidad con los estándares de GRI, a partir del 1 de enero, todos los reportes que se emitan a partir del 1 de enero, cuando hacen sus análisis de materialidad, tienen que incluir la perspectiva de derechos humanos de cada uno de los temas materiales, ¿sí? Entonces, esto va a volver a poner en discusión o va a poner otra vez en el centro de la escena a los principios rectores de derechos humanos, también otras herramientas que se han ido creando en los últimos años. O sea, lo bueno es que si bien nosotros avisoramos un crecimiento de la inclusión de la perspectiva de derechos humanos dentro de la estrategia de sostenibilidad para el año 2023, lo positivo de esto es que ya hay un montón de herramientas, documentos, los principios, etcétera, que eh, básicamente ya nos tienen marcado el camino, ¿sí? Con lo cual no hay que ponerse a inventar mucho la rueda,
y simplemente hay que ir a investigar un poquito, estudiar quizás, y ver cómo otras empresas lo han podido ir estableciendo en sus casos. ¿Sí? Hay foros de derechos humanos en empresas, la red del Pacto Global en toda América también son muy activas con este tema, con lo cual hay también todo un escenario de conocimiento vinculado a esto que van a poder seguramente aprovechar quienes tengan el desafío de hacerlo, ¿no? Así que bueno, estas han sido hasta aquí nuestras 5 perspectivas. Espero que hayan disfrutado de este webinar y les agradezco mucho su participación esta mañana y me alegra que, bueno, que hayan podido conectarse de tantos países. Ahí vi que de Perú, de Panamá, veo también gente de Chile, de Ecuador, de Argentina, ¿sí? Así que de Costa Rica. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado este rato esta mañana.